Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? No sé en qué momento podrán ver este video, si en la mañana, en la tarde o en la noche, pero vamos a empezar con este tema de perinea antes de empezar a hablar sobre músculos de miembro inferior, porque en cierta parte es importante iniciar desde esta zona, porque obviamente comprende parte muscular del perineo. Sí, esta es parte nada más muscular y una que otra cosa parte de óseo. Bien, el perineo como definición, vamos a ponerlo así como una definición clave, que tiene dos partes, ¿sí? Una parte que son partes blandas, que está cerrado por músculo, ¿sí? Obviamente por tegumento, y después va a tener una parte interna. De la parte interna, bueno, después sabrán más adelante, cuando tenga que ver órganos, bien sean de órganos femeninos o masculinos, lo que se divide por celdas en esta zona, ¿de acuerdo? Tiene una forma de romboide, donde nosotros lo vamos a dividir en dos partes. Una parte de triángulo, ¿sí? Un momento acá. Necesitamos una parte de triángulo hacia anterior, un triángulo anterior y un triángulo hacia posterior. Obviamente estamos aquí en una zona que es inferior, la zona inferior, ¿ok? Y que ese triángulo, ese romboide, lo vamos a dividir en dos partes. En una anterior y en una posterior. ¿De acuerdo? Tomen esto en cuenta porque les pueden preguntar como que qué es el perineo, ¿ok? Obviamente que hay una línea que es transversal, que esta línea transversal corresponde, ¿ok?, al músculo transverso. Bien. Nosotros vamos a tener que, va a tener planos, ¿sí? Este perineo va a tener planos desde lo superficial hasta lo profundo y obviamente va a tener un plano medio, donde en el hombre y en la mujer van a ser casi iguales hasta cierto punto. En el profundo van a ser iguales, músculo elevador del ano y el músculo isquiococcígeo. En el plano medio, el músculo transverso profundo y el músculo esfínter externo del uretra. Y en el plano superficial vamos a tener que tiene transverso superficial, isquiocavernoso y esfínter del ano. Y después para la mujer vamos a tener el músculo constrictor de la vulva. Bien, en el caso de la mujer, nosotros sabemos que primero hablamos de un continente y después hablamos de un contenido. Donde en un continente vamos a tener que parte del hueso coxal, ¿sí?, en su tuberosidad isquiática, va a estar haciendo parte lateral, ¿ok? El hueso pubis va a ser parte anterior y el hueso sacro hacia posterior, perdón, el hueso coccígeo hacia posterior, delimitando ciertas zonas óseas. Después va a haber una parte ligamentosa, ¿ok?, que va a ser el ligamento sacro-ciático mayor, ¿ok?, o también conocido como sacro tuberoso. Sí, acuérdense que sacro tuberoso era porque iba del sacro hasta la parte tuberosa del hueso isquio. Bien. Después en la parte del lumbre, exactamente igual. ¿Okay? Vamos a tener el mismo continente. Aquí vamos a hablar de un poco de cómo serían las formas, y nosotros ya habíamos hablado también de la pelvimetría con respecto a la línea innominada, que hemos dicho que la mujer tiene forma ovalada y el hombre tiene forma triangular. Nos acordamos de eso, ¿no? Forma, bueno, tampoco es que es un triángulo en su totalidad, pero se asemeja a eso. Ahora, hay una cátedra de medicina que es una cátedra que trata cómo las personas transgénero sufren este cambio de género y cómo hacen que una pelvis que es redonda pase a triangular y una pelvis que pueda ser triangular a una pelvis redonda. Está muy interesante, se los comento que existe esto en la facultad. Bien, pero acá puntualmente después ya nos vamos como al músculo, que es como el más importante de toda esta zona del perineo, que es el músculo elevador del ano. Y este está compuesto, el músculo elevador del ano, por tres fascículos, pero uno le dice no fascículos, sino músculos puntualmente, que es el músculo iliococcígeo, pubococcígeo y puborectal. Vemos que hacen como una especie de manto, ¿sí?, a toda esta zona inferior, en la que puntualmente van como de dónde van a dónde van, ¿sí? Si te dice iliococcígeo, bueno, aquí me dice ilio. Yo veo acá parte del hueso ilio, ¿no? Y va hasta el coxis, ¿ok? Pues como ya están aprendiendo de una vez lo que vendría siendo origen y dispersión. Va desde el coxis hasta el pubo, o sea, que va desde acá hasta acá, ¿ok? Da toda esta vuelta. Y después el pubo rectal es que va desde el pubis, da la vuelta al ano y después regresa de nuevo al pubis, ¿ok? Bien. Nosotros vamos a tener que, justamente gracias al músculo elevador del ano, se van a generar unas fosas, ¿okay?, que son
Las fosas isquionales, que en este caso las podemos visualizar acá, ¿ok? Y acá también vemos unas fosas acá, ¿bien? Que las fosas isquionales vemos que, como nos indican las flechas, que está hacia este costadito y hacia este costadito. Si volvemos a la imagen de atrás, sería más o menos acá. Entonces, estas serían las fosas isquionales, ¿ok? Para que lo puedan entender mejor. Y después, los recesos anteriores de las fosas isquionales van a ser justamente estas de acá abajo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Parte del músculo obturador interno, ¿sí? Hace como una especie de ayuda en estos límites de la parte interna. O sea, tenemos músculo elevador del ano y músculo obturador interno. Ya habíamos hablado que teníamos un continente y estamos hablando como un poco de lo que vendría siendo el contenido con respecto a los músculos, ¿sí? Bien. Ahora, el músculo elevador del ano, como les dije anteriormente, hace esas cosas, que son los recesos anteriores, y además también tenemos las fosas adicionales. Las fosas adicionales hacen como una especie de techito. Si nosotros recordamos, hay un techito que se forma cuando uno va al circo, ¿no? La tienda del circo es algo más o menos así. Uy, me salió medio feo esto, vamos a verlo a hacer de vuelta. Tienes que imaginárselo, que cuando ustedes se acuerdan de la imagen, que cuando uno ve hacia arriba de los teatros de los circos que se han ido, lo pueden buscar por internet también, se ve más o menos como así, y después tienes la tienda hacia abajo y la tienes hacia aquí, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, nosotros sabemos que esta parte de acá nos está hablando de que vendrían siendo las fosas adicionales. Y después los recesos anteriores es como una especie de piso, por así decirlo. Bueno, justamente ese recesos anteriores, ¿sí? Que también es un espacio, va a tener como unas especies de espacios además también, ¿sí? Que son los espacios perineal profundos, ¿okay? Que están más hacia abajo, o sea, más hacia externo, por así decirlo. Recuerden que nosotros siempre vamos a hablar como de el músculo elevador del ano es lo que está más hacia interno y después vamos a hablar hasta llegar al tegumento, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo les digo que el espacio perineal profundo, entonces estamos hablando de acá, de esta zona de acá. Estoy hablando de las fosas isquionales, las tenemos acá. En los recesos anteriores de las fosas isquionales son estas. Pero si estoy hablando de las fosas isquionales, estoy hablando de lo que hay acá. ¿Sí? Más o menos sería esto, la idea que quiero que ustedes representen con este músculo elevador del ano. Bien, nosotros acá en este triángulo, como ya veníamos hablando, teníamos que había un continente, ¿sí? Un continente y un contenido de músculos, pero también vamos a tener unos orificios que van a estar dentro de esos triángulos. Y esos triángulos habíamos dicho que había el triángulo anterior, ¿no? Y el triángulo posterior. Pero nosotros, como estudiamos anatomía, nos gusta complicarnos un poco la vida, y entonces le vamos a poner por sus nombres como son originalmente. El triángulo anterior es conocido como triángulo uretral o vaginal, en el caso de que esté la presencia de ese agujero. Y el triángulo posterior justamente va a ser el triángulo anal. ¿Sí? O sea, en este caso pueden decirle triángulo uretral, porque está justamente el orificio de la uretra, o vaginal cuando están los dos orificios. Ahora, en el posterior sí es triángulo anal, sí o sí. Bien. Justamente este músculo elevador del ano, que ya habíamos visto que está el cubo, ¿sí? Coxigio, el cubo rectal, que le da la vuelta, y el ilio coxigio. ¿Ok? Y justamente esto va a representar el músculo elevador del ano. Pero además también vamos a tener otros músculos, ¿sí? Que van a ser el músculo isquio, ¿sí? Coxigio. Este es ilio coxigio, isquio coxigio. Y después vamos a tener acá el músculo periforme y el músculo obturador interno. Entonces, todos estos músculos, ¿okay? Recordemos que estos de acá, ya se los acaba de mencionar, que tienen sus propios nombres de dónde van a dónde van. Entonces, estos tres músculos más, el músculo obturador interno, el músculo isquiocoxígeo y el músculo periforme, todos ellos forman el diafragma pélvico. Entonces, acá nosotros tenemos una pelvis real y una pelvis falsa. ¿Okay? La pelvis falsa es la que tú le cuentas las cosas y después vas a la cuenta a otra persona. Y la pelvis real es la que tú le cuentas las vainas y no le va a contar nada a nadie. Esa sería la idea, que ustedes se conviertan así. Bueno, pero justamente
justamente lo que quiere decir es que en la pelvis real es donde van a estar cosas importantes, en este caso los órganos vitales, pueden ser los reproductivos, ¿sí? O la vejiga, y después en la pelvis falsa va a estar el útero grávido y parte del intestino. ¿Okay? Que obviamente va a ser la línea innominada la que defina eso. La pelvis falsa va a estar por arriba de la línea innominada y la pelvis verdadera va a estar por debajo de la línea innominada. ¿Ok? Entonces, la línea innominada más este diafragma pélvico nos va a estar dando la pelvis verdadera. Perfecto. Esto es un corte transversal para que puedan distinguir bien entonces cómo los músculos más parte del hueso coxal y el sacro, ¿sí? Hacen esa pelvis real que yo les acabo de mencionar ahorita. Si yo tengo acá la línea nominada, todo lo que esté adentro de esto es la pelvis real. Todo lo que esté por acá arribita es la pelvis falsa. El útero grávido, acuérdense que es una persona, una mujer, que esté gestante. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿por qué les muestro esto acá también? Porque es parte importante que vean los orificios, cómo hacen, ¿sí? Esta especie de techito, ¿sí? Y el espacio perineal profundo está en contacto justo con lo que vendría siendo la uretra. ¿Okay? Un poco de los músculos que se ven son el músculo bulbo cavernoso, ¿sí? El músculo transverso, superficial, el músculo elevador del ano tiene dos porciones, una porción elevadora y una porción constrictora. La porción elevadora es prácticamente todo el resto del músculo que no esté cerca del anillo anal. ¿Okay? Entonces, si yo me imagino que lo que acaba de decir es medio confuso, pero yo se los dibujo acá, que sería algo más o menos así. Yo tengo una porción que es elevadora, ¿sí? Y una porción que es constrictora. Que justamente esta porción constrictora consta de 3 anillos, que van a ser los anillos de Pinterest, que después van a darse cuenta que está inervado por diferentes tipos de plex, por diferentes tipos de nervios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros acá, esta porción constrictora está muy cerca de lo que vendría siendo el esfínter anal. ¿Okay? Y estos anillos ya sabemos que se conocen como superior, medio e inferior. Y después está toda la parte elevada. ¿De acuerdo? Bien. Además, otra cosita que también les quería recalcar es que si nosotros vemos bien esta pelvis es una pelvis femenina, entonces acá estamos viendo el bulbo cavernoso, ¿sí? Y además vemos los dos agujeros, el agujero vaginal y el agujero uretral, además de ver, ya mencionado prácticamente, el agujero anal. El músculo transverso, ¿sí? Consta de dos partes. Una parte que es de tejido conectivo, que vendrá siendo toda la parte del medio, ¿sí? Del músculo, y después está todo el resto de los músculos, que vendría siendo toda esta parte y esta parte. ¿Por qué es importante mencionar esto? Es una parte que es casi que fibrosa, esto es casi como que no es músculo y es músculo al mismo tiempo, como que es parte de los dos. ¿Por qué? Porque cuando llega a cierta edad, por ejemplo en el caso de las mujeres, se fibrosa, o sea, se pone más duro, ¿sí? Se pone más duro y eso, y pierde elasticidad. Y pierde elasticidad, entonces la mujer no puede distender bien ese músculo. En el caso del hombre, lo distiende muy bien. En el caso del hombre, en la adultez. Ahora, ¿qué pasa con eso en la adultez? En el caso de la mujer, no puede hacer contención urinaria, ¿sí? Porque no se agranda el espacio, y en el caso del hombre, sufre de disfunción eréctil. ¿Sí? O sea, esto es como coayudante a eso. ¿Okay? Bien, no le digo que sea el origen del problema. Bien, el otro habíamos visto que era el músculo bulbo cavernoso y en el hombre también se ve acá, ¿sí? Bulbo cavernoso de ambos lados. Acá se ve parte de los testículos. Y si me preguntan qué músculo es este, porque capaz no lo mencioné, ¿sí? Acuérdense, si yo estoy viendo que va desde la tuberosidad isquiática hasta el pubis, entonces este es el isquio cavernoso, ¿sí?
Y acá vemos de nuevo el músculo transverso y parte del músculo elevador del ano. Y además acá, en el fondo, vemos parte de los glúteos. En el caso de la mujer de vuelta también. Músculo, bulbo cavernoso, isquio cavernoso y además, y en que no se los mencioné en la página anterior, es que este acá, alrededor de la vagina, ¿no? Alrededor del orificio vaginal, tenemos un músculo adicional que es el músculo constrictor de la vagina, que en el caso de las mujeres también tiende a distenderse después de cierta cantidad de embarazos, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que es hasta después del 2 3, sí, creo que es después del 2, si no mal recuerdo, que literalmente la mujer cuando tiene su tercer, cuarto embarazo, ya es como que el bebé puede salir con mayor facilidad y que no haya como una especie no de desgarro, pero sino que haya más, le cueste un poco más a la mujer que salga el bebé y toda la cuestión. Incluso los ejercicios eh, prematernales, o sea, cuando antes de pre, ahí se me fue la palabra, perdón, discúlpenme, pre-nacimiento del bebé, no sale el nombre ahora, pero vamos al pre-nacimiento del bebé, siempre se les manda a hacer unos ejercicios, todos los meses como que se les recuerda de pagan los ejercicios, y no me sale el nombre todavía, ustedes capaz, si lo están ahí, lo están diciendo, bueno, perfecto, el día del parto, ahí está, no me salía esa palabra, el día del parto, ellos ya tengan, las mujeres obviamente tengan ese músculo distendido, bien entrenado para cuando tengan que expandirse, ¿ok? Bien, inferior, ahora sí, pues, ¿sí? Parte rápida de lo que vendría siendo periné, que por ahí es un poco tomable, pero más que todo cuando se habla de órganos, esta parte de periné, ¿sabes? Un poco sí o sí de la división, pero no te van a preguntar muchas cosas, sino que te van a preguntar puntualmente de acá de músculos de miembro inferior, ¿sí? ¿Ok? Bien, ya sabemos esto de los cuadritos de origen e inserción y vamos a ver un poco propiamente de los músculos, ¿sí? Porque esto es como una especie de repaso para que ustedes puedan como reconocer bien los músculos conceptos. Entonces, primeramente vamos a tener a tres músculos fundamentales que pertenecen a la zona de las nalgas, ¿sí? Aunque no lo que se llama así. Incluso la aponeurosis que recubre a los tres músculos en general se llama aponeurosis de la nalga. Entonces empezamos por el glúteo mayor, que es el más superficial, el glúteo medio y el glúteo menor. Ya nosotros sabemos bien en qué zona están, la de el glúteo medio y el glúteo menor, pero la del glúteo mayor vemos como parte del hígado y sacro que están formadas por el mismo glúteo, ¿sí? Y parte del músculo de la fascia. Y después vemos cómo, bueno, obviamente estos dos músculos se están insertando en el trocánter mayor. Perfecto. Después vemos otros músculos que son el músculo, por ejemplo, los géminos superior e inferior. Vemos el músculo obturador interno, obturador externo, ¿sí? El obturador interno veo, lo que sí quiero que vean es cómo el obturador interno, ¿sí? Está entre los dos géminos, ¿ok? Y el obturador externo, vean que no. Por lo general, el obturador externo se ve desde el anterior, se ve mucho mejor desde el anterior, y el obturador interno se ve mucho mejor desde el anterior. Uno de los músculos que son anteriores y que son internos son los músculos iliosoas. Iliosoa mayor más anastomosado al músculo ilíaco interno. ¿Okay? Entonces por eso se llama iliosoa. El psoas mayor, ¿sí? Va de los cuerpos vertebrales, conjunto con, obviamente, el ilio, se anastomosan después de haber pasado el ligamento final. ¿Okay? En casos excepcionales se puede ver también que hay un iliosoas menor, pero el iliosoas menor es como que si no lo tienes o lo tienes, no importa, es inconstante en el 50% de la población. Debido a que va desde el cuerpo de las vértebras hasta la escotadura del pubis, o sea, es como que está y no está, no importa, pero se lo funciona por la vida. Esa es una pregunta, ¿no? Si nosotros tenemos que ver partes del músculo obturador y interno, yo tengo que retirar los tres músculos glúteos, parte del interno, parte del externo, lo veo como el triángulo, como lo puedo visualizar desde el anterior, y el interno no lo puedo ver desde el anterior, lo puedo ver desde el posterior.
Y además yo tengo que saber también la seguidilla de los músculos, donde yo tengo músculo glúteo menor, músculo piriforme, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado obturador. Esta es una seguidilla que suelen colocar en los parciales, o que incluso les dicen, bueno, háblame sobre la región posterior, los grupos musculares de la región posterior del miembro inferior. Entonces ustedes piensan que primero, obviamente, tenemos el glúteo mayor, el glúteo medio, y después hablamos de esta seguidilla. Pero es una seguidilla, es como hablar en forma de orden, que eso le encanta al profesor. Entonces hablan en forma de orden y el profesor le encanta. Además, es importante tomar en cuenta lo que estoy haciendo porque esta seguidilla es importante. Porque justamente entre el músculo pisiforme o piramidal, está lo mismo, solamente que pisiforme, piramidal, lo que se está diciendo es que tiene forma de triángulo, ¿sí? Esta forma es que por la cara anterior del músculo viene pasando el nervio ciático mayor y por la cara posterior del resto de los músculos que ya mencionamos, ¿sí? Está pasando el nervio ciático mayor. Es importante eso que lo sepan. Así más o menos se vería si yo tuviera nada más los músculos en mi cuerpo.